Muy buenos días y bienvenidos a este canal. Mi nombre, para todos aquellos que aún no me conocéis, es Encarnación Troyano y en el vídeo de hoy vamos a estudiar los contratos privados en la administración pública, regulados en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. El artículo 26.1 establece cuáles son los contratos privados y son los siguientes. En primer lugar, contratos de la administración pública que no sean los típicos administrativos. La administración pública, es decir, el Estado, la comunidad autónoma o el ayuntamiento, celebran contratos administrativos cuando son de obras, concesión de obras, suministros y servicios. Si el contrato no encaja en esos tipos, entonces será un contrato privado. Por ejemplo, un ayuntamiento alquila un local para instalar una oficina municipal. Ese contrato de arrendamiento es un contrato privado, aunque lo firme una administración pública. En segundo lugar, tenemos los contratos de entidades que, siendo poderes adjudicadores, no se considera administración pública. Hablamos en este caso de entidades públicas que pertenecen al sector público, que son poderes adjudicadores, pero que no se considera administración pública de forma estricta. Por ejemplo, fundaciones públicas o sociedades mercantiles públicas. Una sociedad pública municipal contrata un servicio de limpieza. Ese contrato será privado, aunque deba seguir reglas de contratación pública para adjudicarlo. Por último, tenemos los contratos de entidades del sector público que no son poderes adjudicadores. Son entidades públicas con menor nivel de control público, por ejemplo, ciertas sociedades participadas. Todos sus contratos tendrán consideración de privado. Por ejemplo, una empresa pública que actúa en el mercado como cualquier empresa privada y firma un contrato de suministros con otra empresa. Este caso será un contrato privado. Cuando una administración pública firma un contrato privado, por ejemplo, alquilar un edificio o comprar acciones, para prepararlo y adjudicarlo, es decir, antes de firmarlo, se aplican las normas de la Ley de Contratos del sector público. Y si la ley no dice algo concreto, se aplican normas de derecho administrativo o, si corresponde, normas de derecho privado. Es decir, la fase previa, es decir, la preparación y adjudicación, siguen reglas públicas. Pero una vez firmado, es decir, los efectos, modificación y extinción del contrato, se rige por el derecho privado, como cualquier contrato entre particulares. Es decir, el contenido y los efectos del contrato funcionan como un contrato privado normal. Hay una excepción para ciertos contratos específicos. En esos casos, para la preparación y adjudicación, se aplica el libro primero y el libro segundo de la ley. Y para los efectos y extinción se aplica el derecho privado. Pero si el contrato está sujeto a regulación armonizada, es decir, a la normativa europea, entonces también se aplican ciertas normas públicas sobre condiciones especiales de ejecución, modificación, cesión, subcontratación, resolución, etc. Vamos a ver esto con un ejemplo. Imaginaros que un ayuntamiento quiere alquilar un local para oficinas. La fase primera sería la de preparación y adjudicación. En esta fase se debe publicar la licitación, debe seguir un procedimiento de selección y debe respetar principios de transparencia e igualdad. En estos casos, es decir, en toda esta fase se aplica la Ley de Contratos del sector público. Pero imaginaros que una vez firmado el contrato, que ya estaríamos en la fase segunda, el ayuntamiento deja de pagar. En ese caso se aplican normas de derecho civil y se resuelve como cualquier contrato de arrendamiento privado, es decir, que se aplicaría el derecho privado. Un segundo ejemplo sería un contrato de servicios financieros que está sujeto a regulación armonizada. Si el contrato supera ciertos umbrales económicos y está sujeto a normativa europea, aunque sea privado, no se podrá modificar libremente. Tendrá límites legales especiales y la cesión estará regulada por la ley pública. El punto tercero del artículo 26 explica cómo se regulan ciertos contratos privados que realizan organismos públicos que no son administraciones públicas, por ejemplo, empresas públicas o fundaciones públicas.
Aunque no sean administraciones como un ayuntamiento, igualmente deben seguir ciertas reglas. El artículo establece que la preparación y adjudicación del contrato, es decir, cómo se organiza, la licitación, quién gana, etc., se rige por las normas del libro tercero, título primero de la Ley de Contratos del Sector Público. El proceso para elegir el contratista debe seguir reglas públicas de contratación, por ejemplo, publicidad, competencia entre empresas o transparencia. Una vez firmado el contrato privado, también se deben respetar algunas normas de la ley pública, por ejemplo, normas medioambientales, sociales o laborales, condiciones especiales de ejecución, modificación del contrato, subcontratación, etc. El contrato también puede terminarse si ya no se puede cumplir en las condiciones originales y no es posible modificarlo legalmente, según los artículos 204 y 205 de la Ley de Contratos del Sector Público. A continuación vamos a estudiar estos dos artículos. Lo primero que tenemos que saber es que la ley distingue entre modificaciones previstas desde el principio y modificaciones que no estaban previstas. El artículo 204 se refiere a las modificaciones previstas en el contrato. Un contrato privado puede modificarse si esa posibilidad ya estaba prevista en los pliegos o en el contrato desde el principio. Es decir, que en el pliego de condiciones debe indicarse que el contrato puede modificarse, en qué caso y hasta qué límite. Por ejemplo, ampliar un servicio, cambiar algunas unidades de obra o ajustar cantidades. Pero hay límites importantes. Por ejemplo, no se puede cambiar la naturaleza del contrato, es decir, no se puede convertir una obra en otra diferente. La modificación no puede superar normalmente el 20% del precio inicial si está prevista en el pliego. Por ejemplo, un ayuntamiento firma un contrato con una empresa para construir un polideportivo por 1 millón de euros. En los pliegos del contrato, antes de adjudicarlo, se indica algo como que el contrato podrá modificarse un 20% del precio si es necesario ampliar las instalaciones. Durante la obra, el ayuntamiento decide añadir 2 vestuarios más porque habrá más usuarios de lo previsto. Como esa posibilidad ya estaba prevista en el contrato, se puede modificar legalmente. El precio inicial en este caso sería 1 millón de euros. Si aplicamos el 20% máximo permitido, estaríamos hablando de 200.000 euros. Sí se puede modificar el contrato porque estaba previsto en los pliegos y además no supera el límite establecido. No cambia la naturaleza del contrato, ya que sigue siendo construir el polideportivo. Vamos con el artículo 205, que explica cuándo se puede modificar un contrato, aunque esa modificación no estuviera prevista inicialmente. Solo se permite en casos concretos, por ejemplo, cuando aparecen trabajos o servicios adicionales que son necesarios para cumplir el contrato. Es a lo que llamamos prestaciones adicionales necesarias. Por ejemplo, en una obra aparecen problemas estructurales que no se conocían. Otro caso sería cuando ocurre algo que no podía preverse razonablemente al firmar el contrato. A esto se le llama circunstancias imprevisibles. Por ejemplo, cambios técnicos necesarios o problemas geológicos inesperados en una obra. O bien porque hay una serie de cambios pequeños que no alteran el contrato de forma importante. Es a lo que se llaman modificaciones no sustanciales. Una modificación se considera ilegal o sustancial si hubiera permitido dicha modificación que otra empresa ganara el contrato si se hubiera sabido antes. O, por ejemplo, cuando cambie el equilibrio económico en favor del contratista, o se amplía mucho el objeto del contrato o supera ciertos límites económicos. En general, las modificaciones no previstas no pueden superar el 50% del precio inicial del contrato. Por ejemplo, un ayuntamiento firma un contrato con una empresa para construir un aparcamiento subterráneo por 2 millones de euros. En los pliegos no se mencionaba ninguna posible modificación. Cuando empiezan a excavar, aparece una capa de roca muy dura que no estaba en los estudios geológicos. Para poder seguir con la obra es necesario una maquinaria especial y hacer trabajos adicionales de perforación, y esto cuesta 300.000 euros más. La ley permite modificar el contrato porque apareció una circunstancia imprevisible, porque el cambio es necesario para continuar la obra
y porque no cambia el tipo de contrato, es decir, sigue siendo construir el aparcamiento. Además, no supera el límite máximo permitido, que normalmente es hasta el 50% del precio inicial. Por lo tanto, el precio inicial sería de 2 millones de euros, la modificación de 300.000 euros, el total nuevo sería 2.300.000 euros y esto es solo un 15% más, así que se puede modificar legalmente. A continuación vamos a ver un ejemplo de una modificación ilegal donde no se puede aplicar ni el artículo 204 ni el artículo 205. Un ayuntamiento firma un contrato para construir un parque público por 500.000 euros. El contrato incluye jardines, bancos, caminos e iluminación. Cuando la obra ya empezó, el ayuntamiento decide añadir un edificio para cafetería, un parking, un auditorio, al aire libre, etc. Esto costaría 800.000 euros más. Esta modificación sería ilegal porque cambia completamente el objeto del contrato. El contrato era para un parque y no para construir edificios. El aumento del precio es demasiado grande, ya que es más del 50% de aumento, y podría haber interesado a otra empresa. Si desde el principio se hubiera dicho que incluía cafetería y auditorio, otras empresas podrían haber participado en la licitación. Continuando con la explicación, tenemos que tener en cuenta que dentro del sector público hay varios tipos de organismos. Podemos hablar por un lado de administración pública, que son órganos clásicos del Estado o de la comunidad autónoma o ayuntamiento. Por ejemplo, el Ministerio de Educación o el Ayuntamiento de Madrid o, por ejemplo, la Consejería de Salud. Por otro lado, tenemos los poderes adjudicadores, que no son administración y son entidades públicas o semipúblicas que pueden contratar, pero no son directamente administración. Por ejemplo, fundaciones públicas, empresas públicas que gestionan servicios públicos, como pueden ser el transporte o el agua. Y en último lugar, tenemos a las entidades del sector público que no son poderes adjudicadores. Son entidades públicas que no tienen potestad de contratar como poder adjudicador. Y funcionan casi como empresas privadas, aunque sean públicas. Por ejemplo, sociedades mercantiles estatales que no gestionan directamente servicios públicos. Este artículo habla de las entidades del sector público que no son poderes adjudicadores. Para firmar contratos, estas entidades siguen las reglas del artículo 321. Según este artículo, dichas entidades deben aprobar instrucciones internas de contratación que establezcan reglas claras para adjudicar contratos. Estas instrucciones deben garantizar principios como publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación, concurrencia, etc. Deben estar a disposición de todo el interesado y publicarse en el perfil del contratante de la entidad. En el caso del sector público estatal, para aprobar esas instrucciones se exige un informe previo del asesor jurídico de la entidad. La entidad puede adjudicarse contratos directamente sin seguir esas instrucciones, pero respetando reglas mínimas como plazo adecuado para la presentación de ofertas, publicar anuncios en el perfil del contratante, criterios objetivos para decidir quién gana y respetar el principio de igualdad y transparencia. El artículo 321 también excluye de aplicación de la ley ciertos contratos entre dos sociedades públicas que no son poderes adjudicadores cuando se cumplen condiciones y con informe previo de la autoridad de competencia. El artículo 322 se refiere a una vez firmado el contrato. Los efectos, modificación y extinción de los contratos de estas entidades se regirán por las normas de derecho privado aplicables. Esto significa que, una vez firmado el contrato, ya no se aplica el régimen rígido de la contratación pública, sino que se parece más a un contrato entre empresas, siguiendo el derecho civil y mercantil. Si se contrata la elaboración completa de un proyecto de obras, se exige que el contratista responda por defectos o errores del proyecto. Vamos a ver esto con un ejemplo. Supongamos que Aguas del Sur, sociedad anónima, es una sociedad pública que gestiona el suministro de agua, pero no es un poder adjudicador. Quiere contratar una empresa para instalar sensores inteligentes de consumo de agua en toda la ciudad. Antes de contratar, Aguas del Sur aprueba sus normativas internas de contratación, que dicen cosas como la siguiente.
Todos los contratos mayores de 50.000 euros deben tener al menos 3 ofertas. La oferta se valorará por precio, calidad y expediente del proveedor. Se publicará la licitación en el perfil del contratante de la empresa. Se siguen estos principios, el de publicidad y transparencia, es decir, todos los interesados pueden presentar ofertas, y el de igualdad y no discriminación, es decir, no se favorece a ninguna empresa. Adjudicación objetiva, es decir, gana la mejor oferta según criterios previamente fijados. Una vez firmado el contrato, se rige por derecho privado, es decir, funciona como un contrato entre empresas. Se puede aplicar normas del Código Civil español o del Código de Comercio de España. Si durante la instalación surge un problema, por ejemplo, un sensor falla porque el proveedor no siguió las especificaciones, la empresa debe corregir el fallo respondiendo por el contrato como si fuera un contrato privado normal. Si Aguas del Sur quiere modificar el contrato, se puede hacer siguiendo las reglas del derecho privado y no las estrictas normas de contratación pública de administraciones. Una vez firmado el contrato, este artículo 26 en su punto 4 dice que los efectos, modificaciones y finalización del contrato se rigen por el derecho privado, por ejemplo, el Código Civil español o el Código de Comercio. Esto significa que el contrato funciona como un contrato normal entre empresas y no como un contrato administrativo. Hasta aquí todo lo relativo a los contratos privados. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta y así podré continuar subiendo vídeos a este canal. Te recuerdo que aquí en este canal tienes una masterclass gratuita sobre toda la ley de contratos del sector público. Gracias como siempre por estar ahí al otro lado de la cámara, por acompañarme y te espero en el próximo vídeo.